Buenos días. Gracias, Manuel, por tus palabras. Em, y me he dejado felizmente involucrar en este, yo creo que está, ¿no? Está en este acto, que es volver a una casa a la que yo he venido varias veces. He estado también con Gonzalo, que siempre es un placer coincidir con él. Y también instigado por mi compañero y amigo José Luis, que a su vez puso en funcionamiento a Ana. Y claro, tantas personas queridas y admiradas juntas, pues aun cuando ha sido un aviso con poco tiempo, como decía Manuel, es un gozo el poder estar aquí esta mañana con vosotros, sobre todo por la buena causa que se presenta y que se persigue, que es quizá de todo lo que más me emociona y más me mueve para poder dedicar una palabra que sirva quizá para comprender la verdadera dimensión del proyecto que hoy se presenta. Os voy a hablar un ratito sobre el concepto de dignidad, porque indudablemente la vejez, el envejecimiento, es un lugar donde resplandece con especial brillo el concepto de dignidad tal como os lo voy a presentar, y en consecuencia es particularmente idóneo para una mañana como hoy. El concepto de dignidad es uno de esos que está en la boca de todo el mundo, pero que no se define. Alguna vez en el libro que tengo, que se titula Dignidad, justamente lo decía así: todo el mundo lo siente, pero nadie lo define. Me ocurrió lo mismo con el concepto de ejemplaridad. Le dediqué 4 libros al concepto de ejemplaridad, porque la ejemplaridad está en la boca de todo el mundo, está en la boca de un padre o de un hijo o de una madre que le dice a su hijo: a ver con quién sales esta tarde, con qué compañías te juntas. El concepto de ejemplaridad está latente en nuestro juicio sobre los políticos, está también en nuestro sentimiento moral, es como el fundamento de lo que sentimos como correcto o incorrecto, pero por algún tema, por algún motivo, que trato de desarrollar en mis libros, había estado a espaldas de la filosofía, y por eso le dediqué 4 libros. Y a medida que iba avanzando en la escritura de mis libros, me di cuenta, para mi sorpresa, que el concepto de dignidad estaba adquiriendo un protagonismo que me sorprendía a mí mismo. Citaba el concepto de dignidad, aludía a ello, lo ponía como fundamento de determinadas reflexiones. Ahora que publiqué el libro de ejemplaridad y he vuelto a mis libros, me he sorprendido a mí mismo viendo que el concepto de ejemplaridad ya tenía un papel predominante donde ni siquiera yo lo recordaba. Total, que pensé, pues hombre, es buena idea entonces, dado el protagonismo que está asumiendo el concepto, dedicarle un libro, cosa que hice en el 2019. Se titula así, Dignidad, y mi principal sorpresa fue que cuando fui a reunir la bibliografía en torno al concepto de dignidad, no existía un solo estudio de la dignidad en términos filosóficos. ¿Os lo creéis? Yo no me lo creía. Esta afirmación la he hecho muchas veces después del 2019 y es una afirmación pendenciera, porque invita a la gente a que te contradiga con: yo leí un libro sobre la dignidad, Unamuno tiene una cosa sobre la dignidad, y sin embargo, poco a poco, a medida que suscito las contradicciones, se confirma una y otra vez la afirmación. No hay una aproximación filosófica al concepto de dignidad, siendo indudablemente uno de los conceptos fuerza de toda la tradición occidental. Pero lo mismo pasó con el concepto de ejemplaridad, concepto de modelo, concepto de paradigma, concepto de prototipo, que es incuestionable la centralidad que tienen en la tradición de la cultura occidental, pero nadie le había dedicado un libro. Pues con la dignidad ocurre lo mismo. La dignidad está muy presente en los tratados internacionales, en la teoría de los derechos humanos, está sobre todo en cuestiones de la bioética relacionadas con el principio del origen de la vida. Entonces hablamos de la dignidad sobre el aborto, o hablamos de la dignidad sobre la eutanasia o muerte digna. Y hay muchísimos estudios con título de dignidad, porque es un concepto con connotaciones positivas, atractivas, y hay muchísimos libros de derecho y muchos libros de bioética que tienen el título concepto de dignidad. Y hay libros de filosofía que tienen también el título de dignidad. Pero cuando luego entras en el libro, no hay una teoría de la dignidad. O bien, os podría poner la cita de bastantes, o bien habla de la dignidad como un concepto sabido y ya definido, pero no está definido.
O bien hacen lo que hace un 80% de los libros supuestamente filosóficos sobre la dignidad, que es que cuentan la historia, lo que decía Cicerón, lo que decía Pico de Mirándola, lo que decía Kant. O si no, hay una hermenéutica muy larga, una interpretación muy extensa sobre el concepto de dignidad en Kant. Pero Kant no trató realmente la dignidad, sino que él en sus libros enuncia el principio de la autonomía, la autolegislación. El hombre y la mujer tienen que ser autónomos, tienen que darse a sí mismos una legislación universal, dice Kant, y en ocasiones, para no utilizar todo el rato la misma palabra de universalidad, de autonomía, dice dignidad. Y hay un momento en el que es bastante central en la fundamentación, en su libro Fundamentación, es decir, no en la segunda ética, que es donde uno lo esperaría, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en las que contrapone en una frase muy célebre, en un párrafo muy célebre, las cosas que tienen dignidad con las cosas que tienen precio. Y dice que las cosas que tienen dignidad son aquellas que no pueden ser sustituidas por algo equivalente, y las cosas que tienen precio son las que sí pueden ser sustituidas por algo equivalente, deduciéndose de lo cual el hombre o la mujer que poseen dignidad son aquellos que no pueden nunca ser sustituidos por algo equivalente, es decir, son fines en sí mismo y nunca medio. Bueno, pues esos pocos párrafos han suscitado montañas de bibliografías sobre la dignidad en Kant, pero nadie nunca ha elaborado una teoría general sobre la dignidad. Y es muy extraño porque el proceso normal de funcionamiento de la historia, de la cultura, es el inverso. Lo que normalmente ocurre es que, os lo voy a contar de otra manera. Yo ahora estoy utilizando un lenguaje. Con ese lenguaje transmito, me comunico con vosotros. Pero ni el lenguaje que yo uso, ni el lenguaje que vosotros comprendéis, lo hemos creado nosotros, sino que utilizamos palabras prestadas. Y esas palabras las han creado fundadores de palabras o fundadores de significado, que normalmente son gente que o bien habla o más frecuentemente estudia y escribe, poetas, escritores, pensadores. Entonces, el concepto de libertad, el concepto de igualdad o el concepto de fraternidad son conceptos que hoy nos vienen llenos de una riquísima connotación de significados. Esa riqueza de significados es el resultado de muchos libros, muchos ensayos, muchas obras dramáticas, muchos panfletos, mucha reflexión sobre esos tres conceptos, libertad, igualdad, fraternidad, de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. De pronto, esos conceptos adquieren una evidencia colectiva. Si me da tiempo, os voy a hablar de las evidencias, que es un tema para mí muy importante en tema moral. Y esa evidencia genera una indignación, y esa indignación genera una revolución, y ese es el origen de la Revolución Francesa. Cuando la mayoría de la gente siente que es evidente la belleza, la potencia del concepto como libertad, igualdad o fraternidad, y lo contrasta con una realidad que lo contradice, la gente se levanta y se revuelve. Así que lo primero son los pensadores. Eso genera unos significados. Esos significados generan unas evidencias, se contrastan con la realidad y se produce una revolución. Siempre es así. Yo qué sé, en la revolución marxista, pues primero vino Marx, luego se generalizaron las ideas marxistas. Esas ideas marxistas tienen que ver con un concepto de justicia social. Se llega a la convicción de que la justicia social, que se convierte en algo evidentemente bueno, contrasta con una injusticia en la Rusia de principios del siglo XX y se produce una revolución. Pues en la dignidad no ha sido así. Es lo que os quería contar. Aquí ha habido una revolución social cuando no ha habido un pensador que lo haya definido. Es extraño, se ha producido al revés. Es como si el autor creativo del concepto de dignidad, que ha servido para la Declaración de Derechos Humanos del año 48, tantas declaraciones de derechos civiles y políticos, tantos tratados y constituciones modernas, tanta reflexión sobre los derechos humanos y derechos fundamentales, no ha tenido un pensador detrás. De hecho, después de Kant, Schopenhauer escribió su famoso libro, El mundo como voluntad y representación, tuvo varias ediciones, la primera me parece que es en 1819, su ídolo, aparte de Platón, era Kant, trata de salvarlo y refutarlo, y sin embargo le dedica palabras de desprecio al concepto de dignidad.
piensa que es una idiotez. Y esa negatividad o ese desprecio hacia la dignidad se ha mantenido en el ámbito de la filosofía, de tal manera que nadie ha hablado de la dignidad, salvo, os digo, en el ámbito jurídico y en el ámbito bioético. Hay una tarea pendiente, que desde luego mi libro, así como considero que en el tema de ejemplaridad he escrito 4 libros sobre ello y bueno, que venga alguien y lo mejore, pero he escrito 4 libros. En el tema de dignidad solamente hice una primera aproximación en el libro este que os he llamado, que titulé Dignidad. Por tanto, hay materia todavía digna de reflexión y de meditación. Sí querría hacer una salvedad. La filosofía y, en cambio, la realización práctica de los conceptos que la filosofía medita, entre una cosa y otra tiene que haber necesariamente un hiato. Yo escribí sobre la ejemplaridad. Desde entonces, muchísimas veces me preguntan, esto que os digo no es broma, es literal. Es decir, un político se salta un semáforo en rojo o se entera de que la empleada no ha pagado un mes de la seguridad social de la empleada y me llaman para preguntarme en la radio si considero que ese político es ejemplar o no es ejemplar. Y siempre yo digo que yo soy especialista en ideas generales, no en ideas concretas, porque la filosofía creo yo que debe ser, como decía Eugenio Dors del sí mismo, especialista en ideas generales. Es decir, la filosofía es una aproximación universalista. ¿Qué quiero decir? Que ningún filósofo debería pretender que las definiciones que dé sobre un concepto sean válidas para resolver los casos prácticos de la riquísima casuística que hay. Si yo escribo un libro sobre dignidad en filosofía, pues ya no con eso puedo pretender que he resuelto el problema del aborto, de la eutanasia, de los derechos humanos, sino que la vida real, la vida práctica, está confiada al tacto y a la prudencia de los hombres y de las mujeres que administran la vida. Mientras que la filosofía debe moverse siempre en un plano universal. Entonces, es un error pretender que la filosofía es un manual que resuelve todos los conflictos de la vida práctica, de toda la casuística. No. Debería ser algo que ilumina unos principios, pero de hecho, todos sabemos que los mismos principios pueden ser tratados luego por personas con una ética práctica contrapuesta. Es decir, la dignidad puede ser invocada por los antiabortistas, que hablan de la dignidad del feto, pero también pueden ser invocadas por las feministas o abortistas que invocan la dignidad de la mujer. Y eso es bueno que sea así. En cambio, creo que es muy embarazoso y muy incorrecto cuando filósofos que se presentan como tales luego opinan sobre las polémicas de los hechos concretos. O sea, pueden hacerlo como ciudadanos, por supuesto, cada uno puede tener sus ideas, pero no como filósofos. Los filósofos deben moverse siempre en un plano general. Primera definición que ahora retocaré de dignidad. Para mí, la dignidad es una excelencia por la que el poseedor merece un respeto. De tal manera que el que posee dignidad se convierte en un acreedor del resto de la humanidad. Y el resto de la humanidad se convierte en deudora. ¿Y qué debe el resto de la humanidad al poseedor de dignidad? Le debe un respeto. Se escriben muchas historias de este concepto de dignidad, que no lo encontréis. Este es, digamos, de mi cosecha. Y hay muchos libros, os decía, de la dignidad en Cicerón, en Agustín, en los grandes, porque se trató de la dignidad. Hubo en la Edad Media un gran debate sobre la dignidad y la miseria. Y hay un librito muy bonito que cito en mi libro de Petrarca, en el que tiene una conversación razón y dolor. Razón y dolor. Tiene un diálogo entre ellos. Y entonces él dice en un momento dado que quería hacer un razonamiento sobre la contraposición entre dignidad y miseria. Y dice, bueno, es que el problema es que sobre la miseria tengo una bibliografía abundantísima, pero no conozco un libro que me ayude a reflexionar sobre la dignidad. Es curioso, la cultura ha abundado mucho más en la miseria del humano que sobre su dignidad.
Entonces, para mí, los tres grandes momentos de la historia de la dignidad, no voy a entrar en autores, los tres grandes momentos son una dignidad que normalmente se atribuía al todo, que es la dignidad hasta el siglo XVIII. Lo digno realmente era el cosmos, que era eterno, que era majestuoso, que era bello. De hecho, a veces digo aquello de que la muerte es un invento moderno, porque la gente antes del siglo XVIII se moría, pero nada sustancial había ocurrido a donde estaba de verdad la verdad, que es el mundo. Es decir, la gente se muere, peor para ellos, pero el mundo seguía siendo eterno, bello, majestuoso, ordenado, armonioso. Entonces, el primer momento de la dignidad es la dignidad que se atribuye al todo cósmico, no al individuo. Luego hay un momento muy central que, aunque de pasada tiene su influencia, que es el momento de Kant, que él es el que por primera vez dice, no, la dignidad no se debe atribuir al conjunto, la dignidad es de cada hombre y de cada mujer. Pero tiene un problema, estoy yendo rápido, pero tiene un problema. Tiene dos, pero uno no lo voy a decir hoy, porque es para otro día. Y es que por algún motivo Kant no reflexionó sobre la muerte. Curioso, Kant no tiene buenas páginas sobre la muerte. Pero el otro problema es que Kant asocia la dignidad del hombre y la mujer al hecho de que son seres morales. Precisamente porque tienen moralidad, tienen dignidad. Y esto, que en un primer momento parece muy hermoso, tiene un problema, que fue solventado en el siglo XX. El problema es que aquellos seres que no tengan moralidad, aunque sean seres humanos, no serían poseedores de dignidad. Por tanto, la dignidad tendría un resabio aristocrático, un resabio minoritario, condicionado al hecho de ser seres morales. Por eso es tan importante la revolución que sobre el concepto de dignidad tuvo lugar en el siglo XX. Es como si de pronto se dijera la dignidad aristocrática que todavía se mantenía en Kant, lo generalizamos a todos. Es como una especie de aristocracia de masas. Y en determinado momento, a partir del siglo XX, antes os hablaba de evidencias, os voy a volver a hablar ahora, se hizo evidente, sin necesidad de mayor explicación, que todo hombre y mujer, por hecho de serlo, poseen dignidad. Son acreedores. Y el resto de la humanidad son deudores. La dignidad democrática, que así le llamo, se recibe por nacimiento y otorga a su titular derechos sin mérito alguno por su parte, válidos incluso aunque desmienta esa dignidad de origen con una indignidad de vida. Todo hombre o toda mujer, con independencia de lo que haga, posee nativamente dignidad. Desde entonces, no Kant, pero desde entonces, en el siglo XX podemos decir que la dignidad es irrenunciable, es imprescriptible, es inviolable, aquello que siendo inmerecido merece un respeto, es única, es universal, es anónima y abstracta en el sentido de que antes se hablaba de dignidades plurales, todavía hoy se habla de dignidades eclesiásticas en plural, pero ahora no. Ahora, todo aquello que en el pasado determinaba el nacimiento de dignidad, por ejemplo, tener un puesto muy alto, ser hijo de un duque, tener un conocimiento especialmente elevado, el poseer incluso virtud, todavía se puede asociar la dignidad a la virtud, como hacía Kant. Todo esto ha quedado cancelado de un plumazo porque es una dignidad anónima y abstracta, con independencia de la cuna, del sexo, de la patria, de la religión, de la cultura o de la raza. Solo el hombre y la mujer poseen con pleno derecho e incondicionalmente esa cualidad de incanjeable que antes decíamos, fin en sí mismo y nunca medio. Y por tanto, la dignidad del siglo XX, la dignidad democrática, es una dignidad cosmopolita, porque las barreras que establecían diferentes aldeas, el nacimiento, la sangre, el linaje, el lenguaje, quedan convertidos en accidentes secundarios respecto a lo principal, que es que todo hombre y mujer, por el hecho de serlo, poseen dignidad, y en consecuencia cualquier barrera cae como los muros de Jericó. Se convierten en accidentes sin trascendencia moral. Esa dignidad democrática se distingue de la dignidad que antes hablábamos, que era del cosmos, en el sentido de que tradicionalmente la dignidad en el fondo era una excelencia que indicaba poder, poderío, éxito, triunfo. Mientras que esta última, y ahora voy a razonar sobre eso, la dignidad del siglo XX es una dignidad que tiene que ver sobre todo no con los altos, sino más bien con los bajos.
y es una capacidad de resistencia de los más débiles y de los más vulnerables. He hablado de la palabra resistencia. En el libro defino la dignidad justamente como una resistencia. La dignidad democrática, no la anterior, la cósmica, sino la actual, la del siglo XX, es una cualidad del individuo que lo hace resistente a todo, incluso al interés general y al bien común. Fijaos lo que digo, porque es muy importante que se entienda esto. Hoy, si tenéis curiosidad, ha salido un artículo mío, antes lo comentaba, me parece que con Pablo Manuel, y se puede consultar en Internet. Salió el viernes, está en Internet, que se titula Una fragilidad invencible, y ahí hago la profecía de por qué China va a caer. Y mi tesis es que China es un colectivismo premoderno que desconoce el valor de la dignidad individual. Pero no me enrollo porque está ahí. Ponéis en Google Javier Gomá, una fragilidad invencible, y aparece. Y ahí incluyo el argumento que os voy a mencionar ahora. El argumento es el siguiente. Si os cogéis la Política de Aristóteles, que no es un gran libro, por cierto, o sea, no os lo recomiendo, la lectura la he vuelto a leer hace poco, os podría, si tenéis luego curiosidad, os explico por qué pienso que escribo este libro, que es defectuoso. Pero dice algo, dice una cosa que os parecerá una evidencia, y es que el ciudadano debe subordinarse al interés prioritario de la polis a la que pertenece. Y el argumento es que la parte debe subordinarse al todo. Como el interés particular debe subordinarse al interés general. Y entonces, desde Aristóteles hasta el siglo XIX, era evidente a todo el mundo, nuevamente vuelvo a mencionar el concepto de evidencia, que el interés particular debe ceder al interés general. Normal. Bueno, pues de pronto, en el siglo XIX y en el siglo XX, se ha tenido una intuición que, aunque es sencilla, es verdaderamente genial. Y que dice, el interés particular cede al interés general, que es prioritario, como es natural, pero el interés general, y esto solo ha ocurrido en Occidente, el interés general cede ante la dignidad individual. Esto no lo había dicho nunca nadie en la cultura del universo, solamente en Occidente a partir del siglo XIX. Es decir, que la razón de Estado, concepto que puso, nunca utilizó Maquiavelo, pero que luego a partir de Maquiavelo se utilizó, que todo debe subordinarse a la razón de Estado porque el Estado tiene su propia razón y esa razón prevalece frente a la de los ciudadanos, tiene una excepción, y es que nunca puede ser atropellando a la dignidad individual, diríamos ahora. O el concepto de la mayoría, de Rousseau. El principio de mayoría prevalece sobre la minoría. Hay un libro que se titula algo así como la mayoría despótica o la democracia despótica, argumentando cómo, si interpretas bien el contrato social de Rousseau, puede llevar al despotismo de la mayoría. Pues ahora no, porque la mayoría prevalece sobre la minoría, salvo cuando signifique un atropello de la dignidad individual. Pero incluso voy más lejos. Los conceptos que en la fraseología habitual de los políticos está siempre en vilo, que es el concepto de interés general, bien común, justicia social. Todos esos conceptos están bien, pero solo en la medida en que no atropelle la dignidad individual. Esto es nuevo. Esto ha ocurrido en el siglo XIX y XX y solo en Occidente. Y no contradice el principio de que el interés general se subordina al interés general, sino que añade una cláusula más. Sí, pero el interés general claudica ante la dignidad individual. Por tanto, la dignidad es resistencia. Resistencia a todo, incluso al interés general, incluso al bien común, incluso al progreso social, incluso a la justicia. Y la otra manera en que defino la dignidad en mi libro es la dignidad como estorbo. Es lo mismo. La dignidad estorba. Estorba a los colectivismos. Al colectivismo que iría más rápido sin la necesidad de dignidad. Si no existiera la dignidad, conceptos colectivos como la patria o como el interés general o incluso como la salud pública, la contraposición entre la manera en que China ha gestionado la crisis
a cómo el Occidente ha gestionado la crisis. China gestiona la crisis sanitaria como si no existiera la dignidad individual, mientras que Occidente se complica a sí mismo la vida porque tiene que aceptar que cada hombre o cada mujer es un contrapoder en democracia. Y tiene que aceptarlo. Se complica la vida, pero esa fragilidad, es la tesis de mi artículo, es invencible. Y por eso la quiere todo el mundo, ¿no? Y el efecto molesto, entorpecedor y paralizante que muchas veces acompaña a la dignidad, como estorbo o como resistencia, que obliga a detenerse y a pararse a pensar en ella, nos abre los ojos a la dignidad precisamente de aquellos que son estorbos, porque no sirven. Los inútiles, los sobrantes, los desechos, ¿no? Que se hallan siempre amenazados por la lógica de una historia que avanzaría más rápido sin ellos. Os hablaba una palabra, no me quiero extender porque quiero llegar al envejecimiento, os hablaba una palabra, lo voy a decir muy rápido. Os hablaba una palabra sobre el concepto de evidencia. Claro, si yo os digo, ¿estáis a favor de la igualdad? ¿Estáis a favor de la libertad? ¿Estáis a favor de la justicia? Todo el mundo diría que sí. Y yo os digo por qué. Y difícilmente podréis argumentar a favor de esos conceptos, porque nadie puede verificar empíricamente los conceptos morales. Nadie, y de hecho, durante mucho tiempo la igualdad no era considerado un valor absoluto. Y en muchos sitios hoy todavía no se considera que la libertad sea un valor absoluto. Es decir, que si determinadas sociedades valoran la igualdad, la libertad, la dignidad, es porque se trenza una evidencia colectiva sobre el valor de determinados, sobre el valor de determinados bienes morales, que nunca son susceptibles de verificación empírica, son indemostrables. Solo poner este ejemplo. La violación de la mujer. Durante siglos, durante milenios, a las mujeres se las violaba. Y la violación recibía otro nombre porque era inherente a la posición de una esclava o de una sierva o de una empleada de hogar o de una mujer inculta que trabajaba el campo, que tenía que subordinar su cuerpo a los intereses del señor, del emperador, del rey, del señorito, y se producían violaciones, pero esa violación no recibía ese nombre porque no había una evidencia sobre el valor de la integridad corporal de la mujer y del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. De pronto, en el siglo XIX, empezaron a escribirse novelas en las que el lector o la lectora podía simpatizar, podía imaginar el dolor de la mujer que sufría violación. A veces también digo que la ética es una cuestión de imaginación, porque la ética también consiste, entre otras cosas, en imaginarse en la posición del otro. Por tanto, ética e imaginación están muy relacionados. Cuando a través de la novela te imaginas en la posición del otro y por primera vez el acto que describe esa novela, que es la violación, pongamos por caso que un señorito en su educación sexual comete contra la empleada, una criada que ha venido sin cultura del pueblo, y ese acto te parece injusto, te parece ignominioso, ahí ha ocurrido algo. Ahí ha ocurrido algo. ¿En qué consiste? En que por primera vez ese acto te da asco. ¿Qué significa que algo te da asco? Yo he argumentado que el asco es el motor del progreso moral. De hecho, la socialización del asco genera progreso moral. ¿Por qué? Porque si ese acto que describe la novela te da asco, por primera vez le estás concediendo a la mujer una dignidad que durante siglos era invisible. Y que se producía ese acto de violación y no te daba asco porque te parecía que era inherente a su posición en el mundo.
o bueno, o algo más o menos disculpable. Las novelas tenían la virtud de conseguir ponerte en el lugar de esa criada inculta que venía con ingenuidad del pueblo a servir en la ciudad, y cómo es violada por el señorito. Por primera vez te genera asco, y ese asco indica que a esa criada le has concedido una dignidad que durante siglos, milenios anteriores, no existía. Ese asco lo tienen los lectores, se va generalizando, se convierte en una evidencia sentimental social, y eso acaba produciendo una revolución jurídica, una revolución política, de tal manera que todo el mundo piensa que ese acto es asqueroso. De tal manera que en el futuro habrá violaciones, pero ya nunca más habrá violaciones sin asco. Y ese asco es el gran motor del progreso moral. De tal manera que, en buena parte, la educación que recibimos en el colegio, en el instituto o en la universidad, que a mi juicio deben tener dos finalidades. Lo digo muy brevemente. Primera finalidad, hacer buenos profesionales. Qué grande un país que tenga buenos profesionales, que sepan la lex art, que sepan ser un buen abogado o buen carnicero o buen electricista, lo que sea. La segunda finalidad de la educación es despertar en el hombre o en la mujer el sentimiento de su propia dignidad. Porque por encima incluso de ser profesional está la de ser ciudadano. Así que, en parte, la educación consiste en educar el asco, en aquellas cosas que te deben producir correctamente asco. Precisamente Aristóteles en la política tiene un pasaje que dice algo así como: la virtud es algo así, como disfrutar, gozar y odiar correctamente. ¿Qué es la educación sino aprender a disfrutar, a gozar y a odiar y a sentir asco correctamente? Y lo que os he dicho de la mujer, se podría hablar del menor, del concepto de guerra y de paz, del extranjero. En la crisis económica, sabéis que ha habido una gran crisis relacionada con la extranjería, y ha habido un gran flujo de movimientos de gente que huía del hambre, huía de la guerra y venía a Europa. En el año 12, 13, 14, 15, que generó un gran debate y mucha indignación. Aquí hemos tenido movimientos de indignados que son capaces de indignarse porque sienten indignación, pero no se han tomado la molestia de definir el sentimiento que genera su ira. Sienten la indignación, antes decía, pero no han sentido la necesidad de definirlo. Entre las indignaciones que hemos tenido a partir de 1911 ha sido la indignación por el trato que los gobiernos han dado a los extranjeros. Mucha gente se ha levantado con ira. Y muchas veces es verdad. Hemos dicho antes que la dignidad es cosmopolita. En consecuencia, concedemos dignidad al hombre y a la mujer por el hecho de serlo, con independencia de sus fronteras, de sus razas, de su origen. Y por tanto, nos indignamos porque a veces el extranjero no es tratado con la dignidad. Si tiene dignidad, es acreedor, y por tanto el resto del mundo le debe algo también al extranjero, que es el respeto. Y yo digo, esa indignación es verdad, pero no nos olvidemos de una cosa, y es que por primera vez en la historia de la humanidad, Occidente se ha indignado por el trato que se le da a un extranjero. Lo mismo que os decía antes de la mujer en el siglo XIX. Nunca en la historia los pueblos se indignaban por el atropello a la dignidad de extranjeros. Nunca. El Estatuto de Derechos era nacional y, como mucho, la cristiandad occidental. Pero conceder al extranjero una dignidad inviolable, cosmopolita, que le hace acreedor, eso nunca había ocurrido hasta el siglo XX. En consecuencia, la mala noticia es, si queréis, que en ocasiones se ha producido atropello a la dignidad de los extranjeros. La buena noticia es que por primera vez en la historia Occidente ha atribuido una dignidad que genera asco porque el extranjero nunca la había tenido. Entonces siempre ponemos el acento en lo malo, y es que nos indignamos. Pero no olvidemos que es que nos indignamos, es porque hemos atribuido dignidad a lo que antes no tenía. En consecuencia, la crisis de los extranjeros, que tanta cosa mala tiene subyacentemente algo todavía mejor.
y es que hemos universalizado la dignidad a todos, también a los extranjeros. Y diré una palabra nada más antes de ya llegar a la ancianidad, ¿no? Y es, antes lo hablaba con Ana, yo defiendo la tesis de que el momento actual es el mejor momento de la historia, no el mejor de los mundos posibles, no. Tampoco digo que haya progreso necesario, no. No digo que en el futuro esto vaya a seguir, no. Digo que no necesita mucha argumentación, que desde el punto de vista material es el mejor momento de la historia de Occidente. Somos más ricos, vivimos más, tenemos más tecnología, pero lo que no se suele decir es que también es el mejor momento de la historia en sentido moral, el actual. Es decir, no solamente hemos progresado materialmente, sino moralmente. Es verdad, casi siempre lo que encontramos son lamentos, quejas, indignaciones. Pero si nos indignamos es porque antes hemos atribuido dignidad, os decía. Y vivimos en el mejor momento de la historia desde el punto de vista moral, no solamente material. Material lo doy, por supuesto. Y lo formulo siempre con esta pregunta. ¿En qué otra época te gustaría vivir? Si pertenecieras a una de las clases vulnerables. Defino la dignidad también desde el punto de vista histórico como la sustitución de la ley de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, por la sustitución de la ley de la cultura, que es la ley del más débil. La ley del más fuerte rige en la naturaleza, que no es exactamente el más fuerte, sino el mejor adaptado, dice Darwin, pero la ley de la cultura es que los hombres y las mujeres hacemos algo contranatural o antinatural, y es que concedemos prioridad no a lo más fuerte, sino a lo más débil. Y entonces pregunto a los sectores más débiles de la población hoy, y entonces pregunto al pobre o al parado o al enfermo o al que tiene algún tipo de discapacidad física o mental, o a la mujer o al niño o al anciano o al preso o al disidente o al extranjero o al jubilado o al homosexual o al excluido. ¿En qué época te gustaría vivir? Preguntádselo a ellos. O sea, esta pregunta la he hecho también delante de gente que se autocalifica de antisistema. Y digo, ¿en qué otro sistema te gustaría vivir? Y resulta que el antisistema, el sistema que más le gusta es el contra el que combate hoy, porque es el mejor, no solamente en sentido material, sino en sentido moral. Se ha producido una evidencia. La evidencia es que una sociedad se respeta a sí misma si ejecuta la ley del más débil. No la ley del más fuerte, sino la ley de más débil. Allí, una vez vino a la Fundación Juan March un antropólogo que nos informó del yacimiento de Manisi, en Georgia, porque encontraron los restos de una mandíbula de 1.800.000 años antigua. Y en esa mandíbula descubrieron que no tenía dientes, estaba privada de dientes. Y esto era la primera vez que ocurría, porque significaba que por primera vez en la historia el grupo había conservado a un viejo que había perdido los dientes. El viejo, incapaz de alimentarse por sí mismo, probablemente necesitaba de la cooperación del grupo, incluso para ingerir papilla de carne masticada. Así que aquel grupo, consideró que aunque el viejo ya no servía para nada para las dos grandes funciones que el grupo tenía en aquella época, que es o la reproducción o la supervivencia, sin embargo, algo vio, se iluminó el principio de una evidencia de que ese viejo, aunque no sirve para nada, merecía vivir, y la cooperación del grupo para ello. O sea, por tanto, destelló por primera vez la belleza de la dignidad y la edad más débil en aquel yacimiento de Manisi en el año 1800, hace 1.800.000 años. Y con esto entro en la vejez y termino. La vejez en lo físico y en lo habitual es una etapa de decadencia física y es menos interesante para la sociedad, menos útil a la sociedad, porque ya no está en edad reproductiva y no tiene normalmente, no genera rentas.
consecuencia, desde el punto de vista social, no cumple dos de las grandes funciones que hace que alguien tenga utilidad dentro de un grupo, ¿no? Que es o generar rentas o genera prole, o generar su propia supervivencia. Lo primero que hay que decir de la vejez es que lo mejor que puede ocurrir es que exista. Es decir, que lleguemos a aquello que se dice, ¿no? Pensando en las alternativas, lo mejor es envejecer, ¿no? Merece elogio una modernidad como la nuestra, en que al menos en Occidente, gracias a la medicina, la sanidad, la higiene, la alimentación, se ha permitido la democratización de una etapa de la vida, porque antes la etapa de la vida pertenecía a un pequeño grupo. Y ahora, en cambio, pertenece a la inmensa mayoría. Hay una esperanza de vida pues, de 80 años o 82 años. Creo que leí el otro día que cada año aumentamos un mes de esperanza de vida. Así que no hace mucho la esperanza de vida rondaba los 60 años y el común de la gente se jubilaba a los 75, de manera que la muerte sorprendía a todo el mundo trabajando. Ahora nos jubilamos a algo más de los 60, mientras que la media vivimos más allá de los 80 y se calcula que gracias a la medicina, etcétera, etcétera, tenemos una esperanza de vida que va aumentando y se calcula que en el 2050 uno de cada 4 europeos será mayor de 65 años. Es decir, existe. La vejez antes no existía, ahora existe. Conclusión, la vejez no es un estadio incierto, inseguro y breve reservado a unos pocos, como ocurría antes, sino que es un largo y completo estadio en el camino de la vida de la mayoría de los hombres y las mujeres. Y en segundo lugar, a diferencia de los niños, los viejos mayores de edad que votan y su voto en urna vale lo mismo que el de cualquier persona, incluso joven. Así que los políticos suelen halagar como todo lo que pueden a la vejez y a veces el comportamiento del poder a primera vista desconcertante para gente de otra edad se explica si se tiene en cuenta que va dirigida al sector silencioso del electorado. La ancianidad, por tanto, se ha convertido en un sólido cuarto de siglo y ahora es válido aquello que decía Píndaro en un verso de Nemea. Píndaro es un gran poeta de más o menos en torno al año 500 antes de Cristo. Bueno, moriría en 460, 470, que decía aquello de que cada etapa tiene un deber de plenitud, que él llamaba kairos en griego, y que a mí me gusta traducir, se traduce como momento oportuno, pero que hay una palabra muy hermosa que traduciría poéticamente el concepto de kairos de Píndaro, y es enhorabuena, la hora buena. O sea que cada etapa de la vida, la infancia, la juventud, la madurez o la vejez, tiene su hora buena, tiene su kairos, tiene su momento oportuno. ¿Y cuál es el kairos o la enhorabuena de la vejez? La enhorabuena de la infancia yo diría que es la ingenuidad. La enhorabuena de la madurez es la generación de frutos, la casa y el oficio. Es decir, generas hijos, producción y reproducción. Generas hijos y generas rentas. ¿Y la vejez? La vejez posee también su enhorabuena. Yo lo definiría diciendo que es el ensayo de una ciudadanía emancipada de la servidumbre de ser productiva o de ser rentable, emancipada del deber de ser útil. Este aspecto antiutilitario de la vejez está en clara consonancia con lo que antes hemos dicho sobre la dignidad. La dignidad es por esencia una condición o una excelencia de todo hombre o de toda mujer antiutilitaria. Aquello que no sirve, aquello que estorba, aquello que es resistente. La dignidad es un bien que, como todo lo que tiene que ver con los valores de la persona, se percibe sobre todo cuando se vulnera. Y naturalmente se vulnera más fácilmente entre los débiles porque los fuertes se defienden por sí mismos. En los débiles resplandece con más brillo el carácter de estorbo de la dignidad porque ellos son menos útiles para los fines sociales prácticos. La vejez es un fastidio, decaen facultades, afloran achaques, se producen pérdidas, se acerca a la propia. A cambio, concede una sabiduría exclusiva a esa edad. El anciano es libre para practicar el puro arte de la vida sin servidumbres. Artista de la vida es quien por principal ocupación cuida de sí mismo y de los demás por amor o por amistad sin una finalidad o sin una mirada utilitaria. El anciano puede ser un artista de la vida que evidencia con más fuerza y a la vista de todos la excelencia o la dignidad
de lo humano sin finalidad utilitaria. Y es aquí donde hago la última mención, y con eso termino, al proyecto que hoy nos convoca. Empecé diciendo que la dignidad es una cualidad o una excelencia de hombre o la mujer en virtud de la cual se convierte en acreedor y el resto de la humanidad en deudora. ¿Y qué se le debe? Se le debe un respeto. Y conocer la iniciativa de estas tres instituciones, la Fundación Álvaro Pombo, la Clínica Legal y las fundaciones de grandes amigos, que tiene por objeto crear unos folletos comprensibles y sencillos, apto para cualquier hombre o mujer que quiera gobernar bien sus intereses. Es una forma, a mi juicio, de tributar el respeto debido a la dignidad de aquella edad especialmente digna y utilitaria que es justamente la vejez. ¿Sabéis aquella anécdota que seguramente es apócrifa? Que decían de Kissinger, que escribió una tesis doctoral de 700 páginas y su tutor le dijo que estaba bien, pues lo podía hacer más corto, y lo hizo más corto, y 700 páginas, 600, 500, 100 páginas. Y cuando él fue tutor de otras tesis doctorales y le traían tesis más largas, siempre decía aquello de necesitas más tiempo para hacerlo más corto. Es decir, o al revés, cuando presentas un dictamen jurídico de 700 páginas, es porque no has tenido tiempo para hacerlo más corto. La brevedad, la claridad, es una gran cortesía para el lector, que requiere muchas veces tiempo, talento, genio. Entonces, unos folletos cortos, claros, que hacen consciente al anciano, a la anciana, de sus derechos, para que pueda practicarlos y para que pueda hacerlos valer, es, a mi juicio, un trabajo de dignidad, porque representa una forma de respetar a aquellos que poseen dignidad. Y nada más, mucha suerte con el proyecto. Hasta luego.